Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estamos contentos y agradecidos por estar nuevamente un sábado estudiando este maravilloso libro de Apocalipsis. También hoy tenemos una temática muy, pero muy interesante. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar conectados ahí. Dios les bendiga, Dios les guarde y por supuesto vamos a dedicar estos próximos minutos al estudio de la Biblia, al estudio de este maravilloso libro de Apocalipsis. Y por supuesto, en nuestro manual ya estamos ahí preparados y listos para poder llevar adelante este estudio de este hermoso sábado 2 de septiembre. ¿Les parece si inclinamos nuestros rostros? Porque es necesario pedir que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe y así poder abrir las Escrituras. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, muchas gracias Señor por tu compañía, por tu amor, por tu cuidado y porque nos permites seguir estudiando y llevar adelante este estudio del libro de Apocalipsis, que sábado tras sábado nos va enseñando, nos va ayudando a recordar también cosas que ya sabíamos, pero que siempre es maravilloso tener la confianza puesta en ti y saber que tú estás al control de la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, abre nuestras mentes, que el Espíritu Santo, Señor, haga una linda obra en cada uno de nosotros para poder salir fortalecidos también de este lindo estudio y con decisiones importantes en cada una de nuestras vidas. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestros manuales. Yo creo que ya tú lo tienes ahí listo y dispuesto con tu lápiz y junto también a tu Biblia. Y vamos a ir hasta la página 53. Página 53, ahí está el estudio de este sábado. Página 53, la lección número 12. Mire, y cómo ha avanzado el tiempo, ya estamos en la lección número 12. Vamos entonces, me llamó la atención ahí el relato que está en el inicio como introducción a nuestra temática de hoy, que a todo esto es el libro sobreviviente. Una linda temática, usted me imagino que ya sabe dónde va a apuntar el estudio de este día. Dice así: el 3 de octubre de 1918, durante la batalla que daría fin a la Primera Guerra Mundial, 554 hombres de la 77ª División de Infantería de Estados Unidos se perdieron y quedaron acorralados, sin aliento y con pocas municiones, en la base de un despeñadero en el bosque de Argonne, en Francia, cerca de las líneas enemigas. Bajo fuego cruzado, el mayor Charles Wesley envió una carta que describía la localización de las tropas y un pedido de socorro. En una cánula atada a la pata izquierda de la paloma mensajera decía: querido amigo. Cuando el ave volaba fue alcanzada en una pata derecha por un disparo. Querido amigo cayó al suelo, pero volvió a alzar vuelo por encima del fuego enemigo hasta llegar al campamento estadounidense. La carta que llevaba fue leída y se enviaron refuerzos que rescataron a 194 sobrevivientes. Los soldados cuidaron a querido amigo, así se llamaba la paloma, que se recuperó. Fue llevado a los Estados Unidos y condecorado como héroe. ¿Alguna vez pensaste en los riesgos de llevar un mensaje que puede salvar a muchas personas? A lo largo de los conflictivos siglos de la historia, la Santa Biblia, que nos trae las buenas nuevas de la salvación, fue un libro prohibido y perseguido en diversas circunstancias. Personas murieron por el simple hecho de tener una Biblia y seguir sus enseñanzas. Ejemplares de la Biblia, dice, fueron lanzadas a las llamas y su contenido ha sido desafiado, desacreditado y ridiculizado. En este estudio descubrirás de qué modo Dios preservó milagrosamente su libro sagrado a fin de que sus páginas nos trajeran hoy el mensaje de salvación en Cristo. Mira qué interesante entonces el estudio. Para algunas personas es solo un libro, ¿verdad? Pero para nosotros los cristianos es un libro sagrado. Y no es porque contiene la palabra de Dios, sino porque nosotros creemos que es la palabra de Dios. Cada escritura que está ahí tiene un mensaje divino. Si bien entendemos que Dios utilizó hombres para poder llevar sus enseñanzas a cada uno de nosotros, pero dice la Biblia que estos fueron inspirados por Dios. Dios, a través de sueños, a través de visiones, fue mostrando, no palabra por palabra. Nosotros no creemos en la teoría del dictado, que Dios le dijo, por ejemplo, a Moisés: escribe ahí en el principio, y Moisés se tiró a escribir. No, el Señor le mostró cómo fue la creación y de acuerdo a eso,
Moisés fue escribiendo lo que veía. Es por eso que nosotros, si vemos una unidad de pensamiento a través de toda la historia de la Biblia, de cómo fue desde Moisés escrita hasta los días de Juan, vemos una unidad de pensamiento porque es solo uno el autor, que es el Espíritu Santo, pero vemos algunos libros que son fáciles de entender, otros no lo son tanto, y es porque cada escritor, ¿verdad?, bajo su contexto, bajo su visión, bajo sus conocimientos, iba escribiendo. Tenemos, por ejemplo, a un Pedro, que es fácil de entender y de comprender, porque Pedro era alguien también que era fácil de explicar, y él tenía un conocimiento, ahí podríamos decir, básico, quizás de lectura, de escritura, y para todos es fácil. Pero tenemos, por ejemplo, un Pablo, que era un doctor en la ley, o sea, su forma de escribir va un poco más difícil de entender, y el mismo Pedro dice algunas cosas que escribe Pablo son difíciles de entender, y dice y los indoctos, o sea, los que realmente quieren hacerle daño a las escrituras, las tuercen para su propia conveniencia. Mira qué interesante. Entonces la Biblia es un solo autor, una unidad de pensamiento, pero a través de diferentes historias de la vida de cada persona que fue escribiendo la Biblia. ¿Está bien? Vamos entonces a la pregunta número 1. Ahora vamos a analizar la Biblia, pero desde el punto de vista apocalíptico, cómo Dios ha cuidado de ella, de su palabra. Dice, ¿de qué forma identifica la Biblia a los dos testigos y qué profetizaron por 1260 días o años? Recuerda que ya dijimos que apocalípticamente hablando, proféticamente hablando, un día significa un año. Entonces, por eso dice la pregunta, ¿de qué forma identifica la Biblia a los dos testigos que profetizaron por 1260 días? ¿O lo traspasamos inmediatamente a años? Vamos entonces a la Biblia y vamos a Apocalipsis capítulo 11. Por favor, busca ahí tu Biblia rápidamente y vamos hasta nuestro libro de estudio, Apocalipsis, el capítulo 11. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Estamos cada vez más rápido buscando ahí en Apocalipsis. Versículo 3 y versículo 4. Vamos a tener que completar aquí, así es que atento. Yo voy leyendo, tú vas inmediatamente ahí completando tu texto de estudio. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y 4. Y dice así. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. ¿Está bien? Entonces, ahí anotamos que son dos testigos, ¿verdad?, que profetizan. Dice por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. ¿Anotaste ya? Muy bien, completaste ahí, excelente. Leamos qué nos dice nuestro manual. Dice, los dos testigos comparados con dos olivos y dos candelabros, en el contexto de los 1260 días, significan el Antiguo y el Nuevo Testamento revelados por el Espíritu Santo. Y aquí tú vas a encontrar varios textos de la Biblia, pero para que no se nos vaya completo el tiempo, tú esos textos que están ahí, Juan, Pedro, después tú durante la semana, cuando repases nuevamente el estudio, los vas a leer y los vas a ir anotando y te vas a dar cuenta de que estás citando, ¿verdad?, aquí a la Biblia. Dice, durante el periodo de la persecución de 1260 años, del 538 a 1798, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron prohibidos y silenciados por la Iglesia de Roma. Pero de todos modos continuaron dando testimonio del amor y la verdad de Dios. En Apocalipsis 11, versículos 5 y 6 se concluye que ellos pretenden causar daño a estos testigos. La palabra de Dios dice, a los atacan, deberán morir. Se le da la misma advertencia en Apocalipsis 22, 11 y 19. ¿Qué quiere decir entonces? Que estaba profetizado que en el año 1538 a 1798 iba a ser un periodo de oscurantismo para la iglesia, donde estos, como se refiere, ¿verdad?, estos dos olivos que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento iban a tratar de ser vetados, iban a ser cambiados. Luego en otra parte del libro Apocalipsis, ¿verdad?, y Daniel también aporta y dice que esto iban a tratar
de ser cambiado muchas de las cosas que estaban ahí por estos 1260 días traspasados a 1260 años. Pregunta número 2. Ya entonces establecimos que cuando la Biblia en Apocalipsis está hablando de estos 2 olivos y 2 candelabros, está hablando de la escritura del Antiguo como el Nuevo Testamento. Pregunta número 2. Dice, después del periodo de persecución, ¿cuál es el resultado del conflicto entre la bestia que sube del abismo y los 2 testigos? Miren, hay un conflicto entre una bestia que dice que sale del abismo y estos 2 testigos. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Recuerde que la pregunta es, después del periodo de persecución, ¿cuál es el resultado del conflicto entre la bestia que sube del abismo y los 2 testigos? Dice así la Biblia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Mira qué interesante. Dice, nuevamente leamos para que nos quede claro y luego marquemos la alternativa correcta. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Alternativas. La bestia del abismo es finalmente derrotada. No dice eso el texto. ¿Los 2 testigos son vencidos y muertos? Sí, eso dice el texto. Así que ya sabemos que la segunda alternativa es la correcta. Leamos, por favor. Esto es interesante lo que dice aquí el manual. La bestia que sube del abismo es Satanás mismo, según Apocalipsis 21 al 3, y también simboliza los reinos del mundo que están bajo su control. En Apocalipsis 11:8 aparecen referencias a Sodoma y Egipto, que intentaron destruir los testigos de Dios. Sodoma es símbolo de degradación moral, y Egipto, por otra parte, fue conocido por negar la existencia del Dios verdadero y desafiar sus mandamientos. Cerca del fin de los 1260 años de persecución, los testigos de Dios sufren un golpe fatal en un país conocido tanto por el libertinaje como por el ateísmo. Ya vamos a entender esto mejor. Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿por cuánto tiempo permanecerán sin vida los 2 testigos? Apocalipsis 11:7 dice que estos iban a ser destruidos, iban a ser muertos, pero algo sucede al parecer más adelante. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos 11 y 12. Miren qué lindo estos textos. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Miren qué interesante. A ver, vamos a tratar de entender qué está diciendo aquí la Biblia. Aquí la de completación, así es que lees ahí el texto y vamos completando. Son solo 5 palabras las que hay que completar. Pero leamos, miren, para poder entender esto de mejor forma. La Biblia siempre desenmascara a Satanás. Y él, por su parte, busca silenciar el testimonio bíblico. Unas veces oculta o desvirtúa la verdad, otras intenta simplemente destruirla. Dentro del contexto profético, los 3 días y medio equivalen a 3 años y medio, ¿verdad? Día por año. Esta profecía se cumplió de modo preciso en la historia de Francia. ¿Se recuerdan que dijimos que había un país ahí involucrado en la pregunta anterior? Bueno, ahora ya entendemos que es Francia. Dice el centro ideológico del mundo en esa época. Los 3 años y medio remiten al reinado del terror en la Revolución Francesa. Este periodo comenzó el 26 de noviembre de 1793, cuando Francia, por decreto de Asamblea Legislativa, declaró que Dios no existe. ¿Verdad? En ese momento Francia edita esa ley y dice finalmente nosotros no creemos en Dios. Y es lo que Apocalipsis estaba profetizando, que por 3 años y medio la palabra de Dios iba a ser muerta, iba a ser completamente desacreditada y desechada. Dice, el decreto duró hasta el 17 de junio de 1797, cuando fue anulado y se volvió a permitir la práctica de la religión. Durante ese tiempo se quemaron Biblias en las iglesias, fueron cerradas, también se decidió que la semana pasaría a tener 10 días, así el sábado, día santo o descanso, fue abandonado, y en su lugar se consagraba un día cada 10 para orgías y blasfemias. Una mujer inmoral fue nombrada diosa de la razón y debía ser adorada.
El periodo duró 3 años y medio, exactamente como lo había predicho la profecía. Mira qué interesante, como un evento que sucedió en los años 1700 ya estaba profetizado ahí y escrito por Juan cerca del año 100 recién, bien valga la redundancia, después de Cristo. O sea, año 100 escribe esto Juan aproximadamente, año 1700 se viene a cumplir esto. ¿No es acaso esto extraordinario? ¿Cómo Dios le revela a Juan lo que iba a pasar muchos siglos después? ¿Cómo la Biblia va dando con certeza estos tiempos? Eso nos hace también pensar que Dios es el único que conoce el futuro. Y Dios entiende y sabe, y Dios tiene la capacidad, ¿verdad?, de poder alertar a su iglesia, a los que concienzudamente estudiamos la Biblia, de los tiempos y los tiempos actuales en los que estamos viviendo. Vamos entonces, ya dijimos, recapitulemos. La Biblia identifica a estos dos testigos como los dos olivos, como el Antiguo y el Nuevo Testamento, así como estos dos candelabros. Luego dijimos que estaba profetizado también que estos dos testigos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, iban a sufrir, dice ahí, unas heridas de muerte y durante 3 años y medio iban a estar totalmente destruidos. Y esto pasó en el año 1700, ¿verdad? Ahí entre 1793 y 1797, donde Francia finalmente dice: nosotros no creemos en Dios, no creemos en la Biblia, y durante 3 años y medio esta situación fue compleja, me imagino, para todos los cristianos que vivían en ese momento. Vamos a la pregunta número 4. Dice: ¿cuál será el alcance de la predicación del Evangelio eterno antes del regreso de Jesús? ¿Será que este Antiguo Testamento y el Nuevo siguen vigentes? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, texto muy conocido, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mira qué lindo este pasaje. Leámoslo de nuevo. Yo sé que tú lo conoces, pero mira qué interesante. Dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. La pregunta era: ¿cuál será el alcance de la predicación del Evangelio eterno antes del regreso de Jesús? Bueno, este texto dice que para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, a toda tribu y a todo pueblo. ¿Por qué es tan interesante este texto enmarcado aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis? Porque cuando nosotros vemos este mensaje del último tiempo de la iglesia, el último tiempo de la iglesia aquí en esta tierra, dice que su mensaje es poder llegar con el Evangelio eterno a todos estos lugares mencionados. Veamos lo que dice nuestro manual. La resurrección de los dos testigos representa la resurrección del testimonio bíblico. Un momento estuvo sin la gente poder acudir al testimonio bíblico por estos 3 años y medio, pero luego comenzó todo un proceso nuevo donde las personas iban a querer escuchar de Dios. Luego de que finalizara el reinado del terror, se organizaron las primeras sociedades bíblicas. Mira qué interesante. La Biblia ha alcanzado a todo el planeta como el libro más impreso de la historia de la humanidad. Después de este momento oscuro donde fue prohibida y donde fue quemada, comenzó a resurgir nuevamente. El Apocalipsis habla del Evangelio eterno, que es la revelación de Dios según la figura en la Biblia. Por esto el libro sagrado da una advertencia de Dios en Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19, alertando a los fieles sobre la importancia de preservar todo el contenido de la revelación. Es por eso que nosotros no creemos solo en algunos libros de la Biblia, no, nosotros creemos desde el Génesis al Apocalipsis, que fue inspirado y revelado por Dios. Vamos a la pregunta número 6. 5. No 6, 5. Ya me estaba saltando una. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cuál es el primer mensaje especial de Dios para los últimos momentos de la historia en este mundo? ¿Cuál es el último, entonces, mensaje especial? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dijimos que en Apocalipsis capítulo, en el verso 6, se dice que el mensaje del Evangelio eterno debe llegar a todo el mundo. Pero ¿qué más dice el verso 7? Y agrega: diciendo a gran voz, temed a Dios. Vayan anotando ahí porque hay que completar. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, ahí había que entonces
completar. Dice, este mensaje es una respuesta a la teoría de la evolución, pues exige la adoración a Dios como creador. De los 10 mandamientos divinos dados en el monte Sinaí, el cuarto mandamiento, que trata sobre la santificación del sábado, tema que ya estudiamos, también afirma que Dios es el creador. Por lo tanto, es el primer mensaje, la invitación a la adoración que hace el ángel del Señor tiene como telón de fondo el mandamiento olvidado del sábado. Mira cómo se van conjugando entonces ya todo lo que hemos ido aprendiendo. Ya estudiamos acerca del sábado y hoy vemos también cómo la palabra de Dios está más viva y vigente que nunca. Vamos entonces a ir a una parte musical. Es necesario poder también hacer un alto para luego ir con las siguientes preguntas y la última parte de nuestro estudio. Vamos a escuchar esta linda alabanza. Real sacerdote hay en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas en el santuario, me une más a Él, en el santuario, en el cielo, provee así para mí, en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra en el santuario, me une más a Él, en el santuario.
linda alabanza que nos habla acerca de un santuario. Y es interesante que la próxima ya semana vamos a estar hablando del santuario. Así que están ya, por supuesto, invitados al próximo sábado que vamos a estudiar este tema también, que es muy interesante, que esta alabanza nos hablaba de Jesús ahí en el santuario. Pero estamos hablando acerca de estos dos testigos que menciona ahí el libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Y ya decíamos que son identificados por la misma escritura, tanto como el Antiguo como el Nuevo Testamento. Que estos, ¿verdad?, fueron los que marcaron ahí la iglesia cristiana, pero que también el enemigo, no contento con esto, trató de destruir la Biblia, de destruir y echar por tierra las verdades que están en ella. Por 3 años y medio, ahí hubo un gran pesar, pero luego nuevamente, ahí en el Apocalipsis capítulo 14, se nos muestra que nuevamente el Evangelio eterno, su palabra, comienza a ser predicada con ahínco y con fuerza. Y que ese es el mensaje finalmente de la última iglesia del tiempo del fin, predicar la palabra y poner en alto las verdades que están ahí contenidas en ella. Pero ustedes saben que cuando el Señor quiere manifestar su poder y su gloria, el enemigo también hace su parte. Vamos a ver en estas siguientes entonces preguntas cómo se desarrolla esto, qué pasa también ahí con el poder del enemigo sobre la historia de la iglesia que estamos estudiando. Vamos entonces a la pregunta número 6. Dice, ¿cuál es el mensaje del segundo ángel? Ya dijimos, el primer ángel dice, prediquen el evangelio. El evangelio eterno debe llegar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, anunciando, ¿verdad?, al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, y adoren al Dios verdadero. Ahí está el mensaje contenido del primer ángel. Vamos al segundo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí aparece un segundo mensaje. Ha caído, ¿verdad? Ha caído Babilonia. Dice, el mensaje del segundo ángel revela la apostasía en el mismo medio cristiano. Mira qué interesante. La iglesia del tiempo del fin, y aquí quizás podemos solo introducirlo de la siguiente forma. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Será que todas adoran a Dios? ¿Será que están todas en lo correcto? Aquí se desprende entonces esto. Mira, dice, el mensaje del segundo ángel revela la apostasía en el mismo medio cristiano. Al parecer no todas las iglesias tienen un mensaje claro que dar. Dice, se complementa con la advertencia de Apocalipsis 18. Dios advierte a su pueblo que salga de las iglesias doctrinalmente equivocadas, a fin de no ser cómplice de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. La Babilonia del tiempo del fin despertará, dice, oposición mundial a Dios. La Babilonia del Antiguo Testamento representaba una fuerza opresora sobre el pueblo de Dios y también confusión. Ahí es lo que nosotros vemos en el libro de Génesis. O sea, figurativamente esta Babilonia del tiempo actual dice que son todas las iglesias que finalmente no han vuelto al mensaje del primer ángel. Iglesias que no se han dedicado a predicar acerca de la Biblia y levantar las verdades para el tiempo del fin, sino que han tomado todas estas doctrinas falsas que vienen de la Edad Media, donde la Biblia no era estudiada, pero dice que hay un llamado para ellas, que se vuelvan a Dios. Encontramos entonces, ya dijimos, hay un mensaje de un primer ángel, que recuerda que hay que adorar al Dios verdadero, de la forma verdadera, pero luego dice que hay una invitación en el mensaje del segundo ángel, y es que todas las congregaciones, todas las iglesias que no están adorando al Dios de la forma correcta, en el día correcto, dice que necesitan salir de esa confusión que llama ahí la Biblia Babilonia. Pregunta número 7. ¿Cuál es la advertencia que anuncia Dios por medio del mensaje de un tercer ángel? Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Vamos a leer juntos. Verso 9 al 11, Apocalipsis capítulo 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, interesante, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que recibe la marca de su nombre. Dice, ¿de qué maneras, la pregunta número 7, cuál es la advertencia que anunció Dios por medio del mensaje del tercer ángel? Y aquí nuestro manual completa dice, esta advertencia destaca la responsabilidad individual en la última crisis. La revelación advierte que si los seres humanos no abandonan los errores doctrinales y la rebelión espiritual, inevitablemente sufrirán las consecuencias de las plagas y estarán, dice, perdidos. O sea, la invitación del tercer ángel es una invitación personal. La segunda no lo es tanto. La segunda invitación tiene que ver a todas estas congregaciones que, ¿verdad?, dejaron de adorar a Dios, que dejaron de adorar en sábado, de guardar el sábado y a ver a Dios como su creador. Dice, estas congregaciones necesitan volverse nuevamente a Dios. Pero el tercer llamado es individual. Dice, bueno, quien acepta, quien no acepta, es voluntad de cada persona. Pero hay consecuencias y también hay bendición. Así es que cada uno de nosotros debe tomar esa decisión. Pregunta número 8. Dice, ¿de qué manera se predicará el Evangelio eterno a todo el mundo? Qué buena pregunta. Mateo capítulo 24, versículo 14. Vamos a Mateo 24, 14. Vamos a ir a los Evangelios. Primer libro ahí de los Evangelios, Nuevo Testamento. Y vamos hasta Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice mi Biblia? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿De qué manera se predicará el evangelio eterno a todo el mundo? Bueno, dice el texto que será predicado para testimonio a todas las naciones. O sea, la predicación debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Apocalipsis 14 dice nuestro manual, versículos 6 al 12 se describe la predicación mundial del Evangelio eterno. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia presenta un solo Evangelio. Es el Evangelio de la gracia por medio de Jesucristo. No existe dispensaciones o formas diversas para las cuales los seres humanos pueden ser salvos, porque la esperanza del Antiguo Testamento se cumple exclusivamente en Cristo. Este Evangelio alcanzará toda nación, tribu, lengua y pueblo. Según la orden de Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En otras palabras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento siguen totalmente vigentes. Y los dos tienen solo una columna vertebral, que es el Evangelio de Jesús, su interés de Jesús de salvar a las personas. Pregunta número 9 entonces, ¿qué sucederá después de la predicación de los tres ángeles? Luego que estos mensajes lleguen a toda nación, tribu y lengua, ¿qué va a suceder? Miren lo que dice Apocalipsis 14, 14 al 16. Volvamos a Apocalipsis. Volvamos ahí al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, donde estamos concentrados en nuestro estudio. Del verso 14 al 16, los últimos versículos casi. Dice así. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando, dice, a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Cuáles son las alternativas aquí? La bestia subió del abismo, no habla nada. La tierra será, dice, cegada. Ahí está la alternativa, ¿verdad? La número 2. La 3, la Nueva Jerusalén, no está hablando el texto acá. Concluimos nuestro estudio leyendo lo siguiente. Dice así. La predicación de los tres mensajes angélicos sirve para advertir al mundo, poco antes de la segunda venida de Cristo, que este mensaje genera reacciones. O las personas aceptan el Evangelio eterno y reciben el sello de Dios, o lo rechazan y reciben la marca de la bestia. Después de que el mundo dé su respuesta a la última invitación divina, se habrán acabado todas las oportunidades
y la intercesión en el santuario celestial habrá concluido. Por eso estos últimos textos que estábamos hablando, ¿verdad? Que decía que ya Jesús estaba pronto a venir. Dice, concluida la intercesión, se dará inicio al derramamiento de las 7 plagas y luego Cristo vendrá en la nube de los cielos para realizar la cosecha de la humanidad, es decir, para buscar a sus hijos y destruir a quienes persiguen a su pueblo. Queridos hermanos, está clarito el panorama. En este estudio entonces analizamos que la Biblia sigue vigente del Génesis al Apocalipsis, que hay solo un mensaje, que es la salvación de las personas. Que nosotros como cristianos nuestra gran misión es poder llegar este evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que todos tengan la oportunidad, todos tengamos la oportunidad de seguir por Jesús o simplemente no tomar partido con Jesús, pero finalmente eso también dice la Biblia que se convertirán en opositores a Dios. Mi compromiso, ¿cuál es el llamado de hoy, queridos hermanos? Dice, entiendo que los 2 testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que deben ser respetados y seguidos en nuestros días como única regla de fe y práctica cristiana. Todo lo que nosotros hacemos y creemos solo está aquí en las Escrituras. Me comprometo a participar activamente en la predicación de los 3 ángeles, proclamando el Evangelio eterno y colaborando en preparar a un pueblo para encontrarse con Jesucristo. Qué linda invitación, queridos hermanos. Tú y yo podemos aprender cada día más de la Biblia para poder llegar con este mensaje a muchas personas. ¿Quieres comprometerte? Yo lo quiero hacer. Quiero que el mensaje de Jesús, de su salvación, llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios te bendiga, que podamos juntos tomar este compromiso de predicar juntos el Evangelio. Nos encontramos el próximo sábado para estudiar entonces acerca de el santuario. ¿Te parece si oramos juntos? Vamos a terminar orando. Bendito Dios, gracias Señor porque la Biblia sigue en pie. Ha querido ser destruida, ha querido ser cambiada, pero gracias Señor porque tiene tu protección, porque es tu palabra. Ayúdanos a respetarla, ayúdanos a ser hacedores de ella, que todo lo que vayamos aprendiendo pueda ser de gozo y de un gusto poder, Señor, hacer lo que tú nos pides. Pedirte, Señor, que como hemos aprendido hoy, estos 3 mensajes angelicales también sirvan, Señor, para que nosotros nos animemos a predicar, a enseñar que hay un Jesús que nos ama, un Jesús que está pronto a volver y un Jesús que quiere salvar a todas nuestras personas que amamos. Bendícenos, Señor, y que podamos cada día aprender más y estar más preparados para poder tener un encuentro contigo. Bendícenos y acompáñanos, oramos en Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos el próximo sábado entonces.